El perro, que nunca ladraba, fue el primero en darse cuenta del peligro en ese corredor. Esa noche todavía no había llegado. Por ahora, el edificio parecía igual de cansado que siempre. Paredes beige manchadas de humedad. Tubos de luz fluorescente parpadeando en el techo del corredor. Un olor mezclado de comida recalentada, lejía barata y basura esperando a ser bajada. Lucía empujó la puerta del edificio con el hombro, cargando 2 bolsas del supermercado en cada mano. El plástico le cortaba los dedos. Sentía la espalda rígida después de 10 horas de trabajo de pie. Sus zapatos crujían sobre los mosaicos gastados mientras avanzaba por el pasillo silencioso. Pensaba en la lista mental de cada noche, dejar la mochila de su hijo lista, preparar algo rápido de cenar. Mañana otra vez la carrera al colegio, el autobús, la fábrica, todo medido al minuto, todo calculado para que el sueldo, aunque justo, alcanzara hasta fin de mes. Al fondo, la puerta de su departamento, el 3B, esperaba con la pintura descascarada. Ahí dentro estaba lo único que realmente le importaba. Su hijo, Mateo, y Bruno, el perro que casi nadie del edificio escuchaba. Algunos vecinos hasta se sorprendían cuando ella decía que tenía perro. Encontró la llave a tientas en la bolsa. El corredor seguía en calma. Se escuchaba a lo lejos el televisor de la vecina del 3A, una novela con diálogos gritados. En el piso de arriba alguien arrastraba una silla. Un bebé lloraba en algún departamento lejano. Lucía metió la llave en la cerradura. El chasquido del metal fue el único sonido nítido en ese tramo del pasillo. Empujó la puerta y soltó una bolsa en el suelo de la entrada, exhalando el aire que no sabía que llevaba conteniendo. Bruno apareció primero, como siempre. Un mestizo mediano, pelaje marrón apagado, orejas caídas. Sus pasos eran suaves, casi de gato. No ladró, nunca ladraba. Solo movió un poco la cola, con timidez, como si pidiera permiso para alegrarse. Mateo vino detrás, con los calcetines desparejados y el pelo revuelto. Corrió hacia ella con los brazos abiertos. Lucía lo abrazó fuerte, apretando los ojos un segundo. Ese momento, ese olor a colonia barata mezclado con galletas, valía todo el cansancio. ¿Se portaron bien?, preguntó, medio en broma, mirando a los dos. Mateo asintió con energía. Bruno desvió la mirada, como si entendiera la pregunta, pero prefiriera no destacar. Era un perro extraño para quien no lo conocía. No pedía atención, no se imponía. Se movía por la casa buscando esquinas, suaves alfombras, espacios donde pudiera observar sin ser el centro. Lucía siempre decía lo mismo cuando hablaba de él, que era un perro callado, que ni siquiera ladraba cuando sonaba el timbre, que se asustaba con las motos, con fuegos artificiales, con portazos, que prefería esconderse bajo la mesa en lugar de enfrentarse a cualquier ruido fuerte. Era perfecto para ella. En ese edificio barato, con muros finos y vecinos pendientes de todo, un perro ruidoso habría sido un problema. Pero Bruno era casi un susurro, y aún así llenaba el departamento de una presencia tranquila, constante. Dejó las bolsas en la cocina. La luz del tubo parpadeó una vez antes de estabilizarse. Abrió la nevera y contó con la mirada los huevos, la leche, los restos de comida del día anterior. Hacía cálculos mientras Mateo hablaba sin parar de algo que había visto en la tele. Bruno se tumbó cerca de la puerta, en su sitio habitual. Siempre cerca, siempre listo para seguirla con la mirada. Cuando Lucía se movía por la cocina, él parpadeaba despacio, la cabeza apoyada en las patas. A veces parecía que se quedaba dormido, pero cualquier cambio en el ambiente lo hacía levantar las orejas. Esa tarde había sido una de tantas.
Lucía lo sabía. Lo que la diferenciaba de otros padres del edificio era que ella siempre volvía a la hora que prometía. Había organizado su vida entera alrededor de esos horarios apretados. Salía muy temprano. Despertaba a Mateo con suaves sacudidas. Lo vestía medio dormido. Le servía un vaso de leche tibia y medio pan tostado, mientras Bruno, atento, olía el aire desde el pasillo de la cocina. Luego, la misma rutina. Caminar con Mateo de la mano por el corredor, sentir el piso frío en la planta de los pies a través de los zapatos baratos. Cerrar la puerta del 3B, girar la llave, comprobarla 2 veces, bajar las escaleras, oyendo cómo otros vecinos hacían lo mismo. El corredor era el escenario de todas esas pequeñas carreras contra el reloj. Ahí se cruzaban con niños medio dormidos, arrastrando mochilas. Ahí se veían bolsas de basura apoyadas contra las paredes, esperando la hora en que algún adulto las bajara hasta los contenedores de la calle. Durante meses, para Lucía, ese pasillo había sido simplemente eso. Un lugar de paso, estrecho, largo, sin ventanas, iluminado por 2 tubos que zumbaban. Nada más. Ni bonito, ni horrible. Solo un tramo obligatorio entre la intimidad de su casa y todo lo demás. A veces, cuando salía a toda prisa hacia el trabajo y dejaba a Mateo unas horas en casa, miraba inconscientemente hacia ambos lados del corredor. Las puertas cerradas, los felpudos gastados, un carrito de bebé aparcado junto a la barandilla. Y pensaba que, dentro de lo que podían permitirse, era un lugar seguro, no lujoso, no perfecto, pero seguro. Había aprendido a confiar en esa sensación. El portero conocía a casi todos. Los vecinos más ruidosos vivían en otro piso. Los fines de semana los niños jugaban en ese mismo pasillo, corriendo de una puerta a otra, inventando juegos con pelotas que rebotaban contra las paredes. Bruno, en cambio, nunca se sentía del todo cómodo ahí afuera. Cada vez que Lucía abría la puerta del 3B, él asomaba la cabeza con cautela. Olía el aire del corredor sin avanzar demasiado. Las voces, los pasos, los ecos parecían hacerle más grande el mundo. Prefería quedarse justo en el umbral, con las patas delanteras en el pasillo y las traseras todavía dentro. Cuando algún niño pasaba corriendo, Bruno se hacía a un lado, pegando el cuerpo a la pared. Si una puerta se cerraba de golpe, se encogía un poco, agachando la cabeza. Sus ojos oscuros seguían todo, atentos, pero sus músculos siempre parecían listos para retroceder. Lucía se acostumbró tanto a ese comportamiento que dejó de pensarlo. Para ella, Bruno era, simplemente, un perro miedoso. Un animalito que había tenido mala vida antes de llegar a sus manos, que quizás había pasado frío en la calle, que había aprendido que el ruido era amenaza. Lo había adoptado justo por eso, porque nadie lo quería. Lo miraban en el refugio y todos elegían a los perros que saltaban, que movían la cola sin parar, que lamían las manos de cualquiera. Bruno, en cambio, se quedaba en el fondo de la jaula, en silencio. Algo en esa mirada asustada había conectado con ella, con esa parte suya que también había aprendido a no hacer demasiado ruido para no molestar a nadie. Con el tiempo, dentro del departamento, Bruno había ganado confianza. Caminaba más suelto, aceptaba caricias, dormía boca arriba en el sofá cuando creía que nadie lo miraba. Pero en el corredor nunca cambió. Ahí seguía siendo el perro pequeño dentro de un cuerpo mediano. Aún así, esa timidez le daba a Lucía cierta tranquilidad. Sabía que, mientras ella estaba fuera, Bruno no iba a molestar, que no ladraría a los vecinos,
que no generaría quejas. Cuando tenía que dejar a Mateo solo un rato por la tarde, después del colegio y antes de que ella regresara del turno, repetía siempre el mismo ritual. Se agachaba a la altura del niño en la puerta de entrada. «Cierras bien con llave», le decía colocándole la mano en el pomo. «No abras a nadie que no conozcas, y si oyes algo raro, llamas al móvil de mamá». Mateo asentía serio, como si le entregaran una misión. Bruno observaba la escena unos pasos detrás, con las orejas levantadas, respirando despacio. Cuando Lucía se levantaba, le pasaba la mano por el lomo. «Te quedas cuidando a Mateo, ¿sí?», murmuraba, más para sí que para el perro. Bruno nunca respondía con un ladrido. Solo la miraba fijo, ese mirar profundo que parecía promesa silenciosa. Ese era el equilibrio precario de su vida. Un niño pequeño, un perro temeroso pero fiel, un corredor estrecho que se había convertido en zona de tránsito y juegos infantiles. Nada en ese cuadro gritaba peligro, al menos no para los adultos. Esa noche, mientras Lucía preparaba la cena y el televisor murmuraba noticias en el fondo, el corredor seguía siendo en su mente un lugar neutral, una extensión gastada del edificio donde la vida cotidiana se derramaba sin drama. No imaginaba todavía que ese pasillo, con sus bolsas de basura apoyadas en las esquinas y sus puertas cerradas, guardaba algo más que ecos. No sospechaba que el silencio constante de Bruno, ese rasgo que tanto había agradecido, estaba a punto de romperse por primera vez. Por ahora solo sentía cansancio y una débil sensación de alivio. Estaban en casa. La puerta estaba cerrada. El mundo quedaba por unas horas del otro lado del corredor, y Bruno, acurrucado cerca de esa puerta, escuchaba, olía, registraba cada pequeño cambio al otro lado, sin hacer un solo ruido. Una presencia casual emergió en el corredor al día siguiente y parecía sonreír en voz baja. Era el vecino, con la camisa todavía algo arrugada y una bolsa de compras en la mano. Saludó a Lucía con un tono que buscaba cercanía. Dijo que había recogido unos encargos y que podía ayudar con lo que hiciera falta. Lucía respondió con una sonrisa cansada y agradecida. Guardó distancia, como siempre, y dejó que la conversación quedara en generalidades. Mateo apareció en la puerta con los ojos aún dormidos. El vecino se inclinó hacia el niño con un gesto cuidadoso y cargado de atención. Le ofreció un caramelo envuelto, como si fuera un premio inocente. Bruno, inmóvil junto a la puerta, no respiró con normalidad. Sus orejas se pegaron a la cabeza y su cuerpo se tensó como un arco. No ladró. Nunca ladraba. Sin embargo, retrocedió 2 pasos y buscó el refugio detrás de las piernas de Lucía. La escena fue tan sutil como contundente. El vecino no cambió su sonrisa. Comentó que los niños del edificio eran encantadores y que siempre le alegraba verlos jugar. Lucía, obligada a confiar en la educación implícita, aceptó el gesto y pidió que cuidara de Mateo si alguna vez lo necesitaba. El vecino asintió con demasiada disposición. Sus ojos siguieron a Bruno con una curiosa fijación. No hubo gesto brusco, no hubo palabra fuera de lugar. Solo una vigilancia fina que Lucía no supo nombrar. Esa noche, al cerrar la puerta, Lucía notó que Bruno no volvió a su rincón habitual. Caminó 1 metro más hacia el umbral y se quedó mirando la luz del pasillo. Sus patas temblaron imperceptiblemente. Lucía intentó calmarlo con caricias y su mano tembló también por cansancio. Pensó en llamar a la administradora del edificio, en comentar la oferta del vecino, pero decidió dejarlo para otro día. El corredor comenzó a adquirir un peso diferente.
pasaba de ser fondo a ser protagonista silencioso. Por la tarde siguiente hubo un encuentro parecido con el mismo hombre. Caminaba por el pasillo con una bolsa de juguetes baratos. Habló con otras madres en voz baja y ofreció que él podía vigilar a los niños cuando ellas trabajaran. La administradora escuchó, sonrió y agradeció la iniciativa. Bruno, al escuchar voces infantiles, se volvió del todo rígido. Evitó acercarse al borde de la puerta y cada vez que las voces bajaban de tono, su mirada se volvía más intensa. Lucía observó el intercambio desde el interior y sintió una incomodidad que no dejaba de crecer. No había alarma, solo microseñales. Un roce de dedos al pasar, un caramelo, una promesa de ayuda. Todo contenido dentro de la apariencia de normalidad. Esa normalidad empezaba a crujir en las costuras. Mateo, ajeno, conversó un día en el umbral con el vecino sobre juguetes y dibujos. Habló con la confianza propia de los 6 años. El vecino se inclinó, le dijo palabras suaves y le ofreció apuntarlo en una actividad después de la escuela. Lucía vio la escena en silencio, con la costilla del miedo pulsando en su pecho. Bruno se pegó aún más a su pierna. La sensación de que el corredor ya no era seguro se fue instalando como un filtro nuevo sobre la vida cotidiana. Lucía comenzó a reparar en detalles mínimos, la forma en que la luz parpadeaba en el pasillo, el olor a limpieza que no terminaba de disimular otra cosa, los pasos del vecino, casi siempre cuando las madres no miraban. Todo encajaba en un patrón que no necesitaba explicaciones grandilocuentes para ser inquietante. Lucía prometió en voz baja que prestaría más atención. Observó al perro con gratitud y miedo. Bruno, el guardián silencioso, seguía diciendo algo con su cuerpo. Nadie más escuchaba aún. La vida en el pasillo empezó a medir los segundos entre risas y pasos. Varios niños jugaban con canicas y sombras bajo la luz amarilla. La administradora apareció en la puerta exigiendo silencio con voz dura. Las madres asintieron, con manos ocupadas y miradas que se afanan. El vecino sonreía desde su umbral y ofrecía caramelos con naturalidad calculada. Mateo se acercó curioso y aceptó el dulce con manos pequeñas. Bruno se posicionó en la entrada, cuerpo bajo, músculos tensos como cuerdas. Al oír voces infantiles, giró la cabeza lentamente, ojos fijos en el corredor. Evitó acercarse al pasillo, se mantuvo entre la puerta y su niño. Lucía observó la escena con un nudo en la garganta. Sintió que cada gesto del vecino tenía un peso mal puesto. No había insultos ni empujones, solo demasiada cercanía. Los niños siguieron jugando, ajenos al hielo que crecía alrededor. La administradora volvió a repetir la regla del silencio, como cerrando una cortina. Lucía imaginó 1000 preguntas sin voz mientras contaba los segundos. Bruno continuó inmóvil, faro silencioso que no permitía olvidar. La noche se acercaba como una sábana lenta y pesada. Todo preparó el terreno para algo que exigiría decisiones urgentes. Algo cambió en la luz del pasillo cuando Lucía cerró la puerta detrás de ella. Sentía el peso de la tarde en los hombros y un golpeteo lento en el pecho. La puerta quedó entreabierta sin que ella la recordara así. Mateo estaba parado demasiado cerca del umbral. Tenía las manos pegadas al pantalón y los ojos grandes. El vecino hablaba con voz baja, como si protegiera un secreto común. Sonaba casual, como un hombre ofreciendo ayuda a un niño. Bruno se quedó inmóvil, cuerpo tensado como un arco. El pelo en su nuca estaba erizado y sus patas se clavaban en el piso. No ladró, pero nadie podía ignorarlo.
Se posicionó exactamente entre Mateo y la salida. Sus ojos buscaban a Lucía con una urgencia antigua. Ella notó la posición protectora del perro antes de oír las palabras del hombre. El vecino sonrió y sostuvo la conversación como si fuera trivial. ¿Necesitas algo?, preguntó con naturalidad calculada. La frase cayó como una piedra en la sala. Lucía sintió que el aire se hacía más denso. Su mano olfateó la cerradura, buscando un punto firme. Apretó el borde de la puerta con dedos que no querían temblar. La administradora llegó en ese momento, con tacones que resonaban secos en el pasillo. Miró la escena con interés y pronunció una defensa automática. Habló de convivencia, de confianza entre vecinos y de la falta de pruebas. Su voz cerró el espacio de la sospecha, como cortando una herida con una venda fría. El vecino asintió, agradecido por la coartada silenciosa. Lucía escuchó esas palabras y sintió que la presión social empujaba su intuición a un rincón. Pensó en lo que dirían las otras madres. Pensó en la mirada de la administradora, que prefería calma sobre alarma. Se quedó dividida entre la razón y algo más primitivo. Mateo, pequeño y expectante, no entendía la batalla que se formaba en el aire. Se aferró a un juguete y miró a Bruno con confianza ciega. El perro respondió con una rigidez protectora que hablaba sin palabras. Lucía se aproximó un paso, pero el vecindario volvió a imponer su normalidad. El hombre explicó que había venido a preguntar por la hora de la merienda. Hablo de niños que pedían vigilancia y de madres cansadas. Su tono era de vecino preocupado. Lucía observó las manos del hombre, buscando señales que la confirmaran o la contradecían. Vio un ligero temblor en la punta de un dedo. Vio un anillo que no brillaba. No encontró gestos violentos, pero algo en el conjunto le resultó falso. El silencio entre ellos se hizo pesado, y la luz amarilla del pasillo pareció ahorrar palabras. Bruno colocó la cabeza erguida y emitió un gruñido corto, contenido, que vibró en el suelo. El sonido no fue solo suyo. Fue un llamado a quien supiese escuchar. Nadie en el pasillo parecía escucharlo. La administradora frunció el ceño y pidió que se relajaran. Llevó la conversación hacia los pequeños detalles cotidianos. Quería cerrar el capítulo con rapidez. Lucía tragó saliva y reunió fuerzas. Sabía que acusar podría costarle la paz del edificio. Sabía también que callar podría costarle la seguridad de su hijo. Miró a Mateo y encontró en su rostro la exacta medida de su decisión. Sus manos dejaron de temblar. Le habló al vecino con voz que buscó ser firme y mesurada. Citó que la puerta había estado abierta y que eso la inquietaba. No hizo una acusación directa. Pidió explicación en voz alta, frente a todos. El vecino alzó los hombros con despreocupación y repitió la versión. Su mirada trató de deslizarse hacia la administradora en busca de apoyo. Ella obedeció la presión social con un gesto casi mecánico. Lucía entendió entonces que quedaría sola con su intuición. El fuego de la desconfianza se convirtió en decisión práctica. Cerró la puerta. La cerradura sonó exacta y definitiva. Colocó un cerrojo adicional con manos rápidas. Mateo se pegó a su pierna y dejó escapar un suspiro. Bruno no relajó su postura. Se quedó junto a la puerta, atento y vigilante. La mujer se quedó en el silencio de su departamento, con la respiración clavada en el oído. Afuera, los pasos del pasillo continuaron como siempre. Pero para ella, la noche ya no era la misma. Había puesto una barrera física. Había encendido una alarma interna. Sabía que aquello cambiaba la relación entre vecinos. Lucía lo sabía en la punta de los nervios y en la firmeza de su agarre.
El edificio recuperó una calma forzada. Las miradas se dispersaron. Quedó la sensación de que algo pendiente se había posado en la puerta. Bruno siguió en guardia, faro mudo ante un peligro apenas atisbado. Lucía comprendió que su intuición necesitaba ser escuchada por más que por su propio corazón. Se despidió con la voz contenida y prometió a su hijo que vigilaría. No era solo una promesa, era una preparación para aquello que vendría en la noche. La cerradura quedó como testigo, y la luz del pasillo se apagó lentamente, dejando un corredor cargado de nuevas preguntas y de pasos que ahora resonaban con otra gravedad. Esa noche, el silencio no fue vacío, fue algo que aguardaba respuesta. Lucía colocó la llave con manos que le temblaban apenas. Mateo ya dormía con la televisión en volumen bajo. Bruno permanecía rígido junto a la puerta, orejas erguidas, cuerpo tenso como un muelle. La luz del pasillo se colaba por la rendija y dibujaba una raya fría sobre el piso. Afuera, los pasos comenzaron de nuevo, lentos, contenidos, como si midieran cada baldosa. Cada vez que se acercaban, Bruno movía apenas la cabeza. No ladraba. Gruñía en la garganta con el aire apretado. Lucía vomitó silencio en su pecho y apretó el cerrojo con fuerza. Recordó la mirada del vecino. Recordó cómo la administradora había cerrado filas. Sintió el peso de no haber querido ver antes. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Hubo una pausa llena de significado. Lucía contuvo la respiración hasta que le dolió el pecho. La mirilla mostró una sombra que no quiso sostener identidad. La sombra esperó y luego se alejó con pasos medidos. Bruno no bajó la guardia. Se quedó pegado al umbral con las uñas marcando la madera. Las noches siguientes repitieron el mismo patrón. Pasos lentos, una pausa, un roce en la mirilla, silencio que se estiraba como una cuerda. Lucía empezó a despertarse con el corazón golpeando en la garganta. Cada sonido la volvía hacia la puerta. Trabajaba durante el día y sobrevivía la noche con café y miedo. Las horas nocturnas se convirtieron en una cuenta pendiente que abría heridas antiguas. A veces, desde la cocina, escuchaba el roce del picaporte como un suspiro ajeno. Mateo soñaba tranquilo y Bruno vigilaba con ojos que parecían leer todos los rincones del pasillo. Cuando Lucía abría la puerta 1 centímetro para mirar por la mirilla, veía a alguien alejarse. No había rasgos, solo pasos que se apagaban en la oscuridad. La situación empezó a roerla por dentro. Luchaba con la idea de denunciar y con la vergüenza de crear conflicto en un edificio pequeño. Su jefe necesitaba que cubriera un turno nocturno excepcional. Fue una decisión tomada en la frontera de la necesidad económica y el cansancio. Aceptó. Se sintió culpable desde el primer momento en que firmó el cambio de turno. Preparó todo con la prisa de quien no quiere ver su propio riesgo. Dejó la cena lista en la mesa. Le dijo a Mateo que no abriera la puerta por nada del mundo. Le mostró en voz baja cómo apretar el cerrojo si despertaba. Bruno olfateó las manos de Lucía como buscando promesas. Ella le rozó la cabeza con 2 dedos, una caricia breve y urgente. El perro apoyó el lomo contra el muslo del niño, como transmitiendo un juramento silencioso. Cuando cerró la puerta, la casa sonó más pequeña. Cada paso de Lucía alejándose retumbó en su cuerpo. Bajó por las escaleras con el estómago cerrado. Miró hacia el edificio esperando sentir la presencia de vecinos, pero la noche estaba limpia de ojos. Subió la calle con la sensación de dejar una alarma que solo un animal entendía. Ya en la puerta del trabajo, dejó la luz encendida y revisó la llamada de su jefe una vez más.
Su móvil vibró con mensajes que pedían eficiencia. Ella fingió confianza. Por dentro el nudo se apretaba. Pensó en Mateo y en Bruno cada vez que el reloj de la recepción marcaba 1 minuto. La noche se estiró en una espera de filo fino. En el departamento, la atmósfera cambió de forma imperceptible. El reloj de la cocina marcó la medianoche con un golpe seco. Los sonidos del edificio se volvieron selectivos. A esa hora, el silencio era casi un aviso. Fuera, los pasillos respiraban con pausas largas. Bruno se movía en torno a la puerta, como un centinela que conoce sus propias rondas. Cada vez que escuchaba un murmullo lejano, se erguía y clavaba la mirada en la rendija. Afuera, alguien caminó con paso deliberado. La figura no se presentó, pero su patrón era claro. Detenerse, asomar la mano al picaporte, mirar por la mirilla. A veces tocaban el timbre con la yema de los dedos. Otras veces llamaban suave, como si supieran el nombre de los niños y lo usaran para llamarlos. Bruno se incorporó y gruñó profundamente por primera vez. La vibración llegó hasta la gravedad del sueño de Mateo. No ladró. Gruñó en la garganta, con una advertencia que llevaba años acumulada. Entre cada golpe de silencio, Lucía soñó despierta a distancia. Cada sonido en el corredor se anudaba en su mente como una señal. Sabía que algo iba más allá de una simple molestia. La amenaza era persistente y precisa, y mientras ella cumplía su turno y contaba las horas, en el edificio una presencia continuaba sondeando. Bruno seguía siendo la única defensa clara, el único que entendía el peligro sin palabras. Esa noche Lucía se detuvo en el umbral y respiró con la boca vinculada al deber y al miedo. Dio instrucciones precisas a Mateo, mirándole a los ojos, hablando despacio para que cada palabra quedara como una señal. No abrir la puerta bajo ningún motivo. Sentarse en el sofá y encender la tele con volumen moderado. Comer solo lo que estaba en el plato. Si Bruno se movía, mantener la calma y no llamarla. Lucía abrazó a su hijo con manos temblorosas. Besó la frente del niño con la promesa tensa de volver pronto. Colocó la llave en la cerradura y oyó su propio pulso en las sienes. Al salir, apagó la luz del pasillo con un gesto automático y cerró la puerta detrás de sí con la conciencia pesada. Dentro, la casa quedó comprimida por un silencio retenido. La pantalla de televisión proyectó figuras incoloras. Mateo atendió las instrucciones con ojos grandes y el borde húmedo. Bruno se tumbó a su lado. Su cuerpo caliente ofrecía un muro pequeño contra el frío de la soledad. Se acomodó entre la puerta y el niño, como si supiera que su puesto era ese. Afuera, el edificio respiraba con sus ruidos habituales. Tuberías que suspiraban, una persiana que golpeaba a intervalos, el eco distante de pasos que no eran de esa planta. La noche avanzó en pequeñas fases. Al principio, los sonidos parecían cotidianos y tranquilos. Luego, un silencio distinto se instaló en el corredor. Fue un vacío que obligó a escuchar con más cuidado. El roce de una suela, una pausa demasiado medida, un dedo que tanteaba la mirilla. Mateo miró a Bruno. El perro olió el aire y tensó la nuca. No ladró. Se inclinó y apoyó su pata en la rodilla del niño. Una orden suave, hecha animal. La tensión en el apartamento se volvió casi tangible, como si la luz y el aire se hubieran vuelto más densos. Mateo intentó concentrarse en la voz del programa. Sus manos jugaron con el borde de la manta. Fuera, alguien se acercó a la cerradura con pasos deliberados. Tocó la puerta con la yema de los dedos. Llamó en voz baja, articulando un nombre que sonó conocido y falso.
La perilla se movió con un intento sutil. Bruno se incorporó en un movimiento largo y contenía lo que había contenido durante semanas. Cuando la mano rozó la perilla otra vez, el perro rompió el silencio que le había definido siempre. Un ladrido salió de su pecho. Fue un sonido inesperado y grueso. Se repitió, fuerte, curvado con urgencia. El ladrido golpeó la madera y resonó por el pasillo. Bruno pegó su cuerpo contra la puerta. Gruñó con dientes claros. Los golpes contra la puerta siguieron, acompasados por las órdenes que intentaban calmar desde fuera. Mateo se encogió, llorando en silencio, abrazando a su perro como si fuese la única baranda posible. El ruido en el corredor cambió de ritmo. Hubo un susurro que intentó sonar conciliador. Hubo una nueva presión en la manija, una búsqueda insistente por convencer. Bruno no cedió. Latía con fuerza, pero siguió firme, marcando la puerta como si defendiera más que a un niño. Defendía la verdad que había percibido antes que cualquiera. La casa entera se llenó de un sonido que llamaba a los vecinos y al peligro a la vez. Nadie imaginó entonces que el ladrido, la ruptura de una costumbre, sería la chispa que alteraría una noche tolerable y convertiría sospechas en exposiciones públicas. El pasillo se llenó de luces titilantes desde puertas entreabiertas. Vecinos bajaron las escaleras con batas y zapatos en la mano. Una mujer mayor se cubrió la boca con la palma temblorosa. Otro abrió la puerta y dejó escapar una linterna y un juramento. El hombre frente a la puerta de Lucía retrocedió un paso, con la excusa en la lengua. Dijo que había escuchado un ruido vagabundo por la noche. Su voz intentó ser casual, pero el temblor la delató. Mateo sollozó detrás de Bruno y apretó el pelaje como un salvavidas. Bruno seguía clavado en la madera, cada pelo erguido, cada mandíbula tensa. Las miradas del pasillo se dirigieron a él con mezcla de alivio y sorpresa. La administradora llegó con el teléfono en la mano. Su chaqueta olía a lejía y a papeles viejos. Intentó mediar con calma aprendida. Habló primero con la voz baja de quien no quiere problemas. Preguntó qué había pasado y miró al hombre buscando respuesta. El hombre repitió su excusa de una manera menos convincente. Un adolescente que vive enfrente señaló la cerradura marcada por manos recientes. Alguien más mencionó una puerta entreabierta días atrás. Se formó un círculo indeseado alrededor de la escena. La tensión tomó cuerpo como un animal que no se contiene. Lucía volvió corriendo en coche, con las llaves aún heladas en la mano. Entró en el edificio con la respiración entrecortada. Su estómago se hundió al ver el grupo en el pasillo. Buscó a Mateo con la mirada y encontró su hijo abrazado al perro. Sus piernas flaquearon y una nube de lágrimas le nubló la vista. Preguntó con voz rota qué había ocurrido. La administradora describió los hechos con palabras medidas. El hombre titubeó cuando lo confrontaron, bajó la mirada y negó con un ademán torpe. Varios padres cruzaron palabras agrias en la frontera entre la ira y el miedo. Algunos pidieron llamar a la policía inmediatamente. Otros sugirieron resolverlo internamente, como si la palabra pudiera curar el peligro. Lucía sintió un peso sólido en el pecho. Contó entonces pequeñas cosas que había ignorado antes con voz firme. Habló de una puerta entreabierta que olía a alcohol una madrugada. Habló de pasos lentos que siempre pasaban a la misma hora. Habló del vecino que siempre se demoraba en el piso, mirando puertas como si coleccionara silencios. Cada detalle hizo que los cuerpos del pasillo se inclinaran hacia adelante. La administradora trató de calmar,
pero las palabras no alcanzaron. Bruno emitió un gruñido bajo cuando alguien se acercó demasiado a la puerta. Sus ojos negros brillaban con una determinación que no pedía permiso. Nadie fue capaz de decir que el perro había mentido. Y en esa incertidumbre, la comunidad empezó a dividirse en dos bandos claros. Una tensión nueva se instaló en el aire del pasillo, densa y cortante. Lucía habló con voz que temblaba, pero ya no se contuvo. Describió la puerta entreabierta otra madrugada y el olor agrio a alcohol. Habló de pasos que siempre llegaban a la misma hora, como un reloj torcido. Habló del hombre que se demoraba en el piso, observando puertas con ojos que no parpadeaban. Cada palabra era una piedra arrojada sobre el silencio colectivo. Algunos vecinos desviaron la mirada, buscando excusas en sus propias camas. Otros apretaron los puños, sintiendo la furia y el miedo mezclarse. La administradora intentó bajar el volumen de la discusión con frases medidas. Dijo que intentarían resolverlo sin escándalo ni denuncias formales. Hubo murmullos de alivio confundidos con incredulidad. Unas madres se acercaron, pegando las manos a sus cuerpos, protegiendo a sus niños imaginarios. Dijeron que no era posible ignorar lo que había ocurrido junto a una puerta. Recordaron episodios similares que antes habían callado. La voz de Lucía no buscaba venganza, sino seguridad para su hijo. Repetía detalles pequeños con precisión, como si memorizara un mapa de peligro. Contó el día en que la perilla se movió bajo su palma y nadie respondió. Habló de mañanas en las que el pasillo olía a alcohol y miedo. Cada recuerdo se clavaba en el pasillo como un clavo oxidado. Bruno permanecía junto a la puerta, rígido como un centinela. Sus orejas se movían con cada susurro y su mirada no cedía. Gruñía bajo cuando alguien se acercaba demasiado. Sus ladridos previos resonaban ahora en la memoria de todos. Nadie podía asegurar que el perro mentía o exageraba. Ese silencio colectivo se quebró con preguntas directas y duras. ¿Había rumores antes?, preguntó una vecina con voz afilada. Se mencionaron comentarios vagos, palabras dichas entre sombras. Se habló de una risa que molestaba a otras madres en el ascensor. Se habló de silencios largos que pesaban más que cualquier broma. La administradora intentó recomponer el orden con promesas burocráticas. Ofreció medidas internas y vigilancia nocturna provisional. Propuso que el hombre no se acercara a puertas con niños durante algún tiempo. Su propuesta olía a parche, a deseo de evitar problemas mayores. Algunos la aceptaron por cansancio o por miedo a represalias. Otros no quisieron soluciones a medias. Un grupo de padres exigió una acción más firme. Sostuvieron que la seguridad no admitía titubeos ni neutralidades. Se habló de llamar a la policía si la situación no cambiaba pronto. El aire se llenó de la posibilidad de una denuncia formal. Nadie aún marcó un número, pero la idea flotaba como amenaza. Lucía sintió que su voz había abierto una puerta que no se podía cerrar. Miró a Bruno con gratitud que no necesitaba palabras. El perro, que siempre fue manso y callado, ahora era la evidencia viva. Sus ojos negros consolaban y acusaban al mismo tiempo. La administradora cerró los labios por unos segundos, evaluando consecuencias. La tensión en el pasillo se volvió vigilancia colectiva y verbal. Vecinos intercambiaron miradas que pesaban como balanzas. Algunos empezaron a limpiar sus nombres con excusas torpes. Otros se acercaron a Lucía, ofreciendo apoyo que llegó tibio, pero sincero. Se organizaron turnos informales para no dejar puertas sin ojos. Se hablaba en susurros para no despertar rencores innecesarios.
La decisión parecía inclinarse hacia una formalización del conflicto. Nadie quería que la historia quedara en un rumor solapado. La comunidad aprendía, a golpes, que el silencio podía matar. En la puerta, Bruno respiró con fuerza y bajó la cabeza, resoluto. Lucía sintió una paz extraña, casi dolorosa, al ver al perro así. Supo que a partir de esa noche nada sería igual para ellos. La vigilancia sería ahora una costumbre que quemaba y protegía al mismo tiempo. Nadie prometió perdón ni olvido. Solo se hizo el pacto tácito de no permitir que aquello volviera a suceder. La posibilidad de la policía empezó a hacerse real en las conversaciones. Nadie trajo patrullas todavía, pero las palabras habían remecido conciencias. Era claro que sin el ladrido de Bruno, todo habría seguido oculto. La historia se cerró en la puerta con miradas y juramentos de guardia. Lucía volvió a su departamento con pasos cortos y decisiones firmes. No caminó ligera. Cada sonido del pasillo se le pegó al cuerpo como un aviso. Afuera, la noche seguía su curso indiferente y tibio. Dentro, la noche y el día cambiaban de dueño para siempre. A la mañana siguiente, el corredor olía a agua fría y a cartón. En el primer piso quedó una caja abierta con pocas pertenencias. El hombre del apartamento contiguo ya no apareció por las escaleras. La administradora entregó papeles, miradas duras y la llave del pasillo. Algunos vecinos cerraron filas con cautela y con cierta ternura. Otros guardaron silencio y alejaron la vista como si doliera. Hubo llamadas formales, declaraciones breves y una sensación de limpieza necesaria. La puerta del vecino quedó con el respaldo legal del edificio. No hubo venganza ruidosa ni escenas en la escalera esa mañana. Quedó la evidencia de pasos que nadie podría borrar fácilmente. Para Lucía, el movimiento trajo alivio y una desconfianza nueva. Caminó el pasillo con la mano en el marco, tocando la madera. Sus ojos buscaron a los vecinos que habían sido su refugio. María, del segundo piso, le dejó café en una taza vieja y templada. El padre del apartamento de al lado se ofreció para vigilar las noches. No se trataba de heroísmo grandilocuente, sino de compañía simple y constante. En su interior, Lucía se volvió más medida y más firme. Aprendió a confiar en el instinto propio antes que en buenas palabras. La casa pequeña cambió de ritmos y de prioridades claras. Bruno dejó de ser secreto tímido y ganó un lugar en la cama. Lucía lo miraba de otra forma, con gratitud que dolía un poco. Acariciarle la cabeza se volvió un gesto cotidiano y sagrado. Bruno seguía sin ladrar por cualquier cosa, pero su vigilancia era feroz. Cada vez que olía el pasillo, sus orejas se tensaban y su cuerpo hablaba. La noche dejó de ser terreno de indiferencia para Lucía y su hijo. Ahora había un protocolo simple: cerrar la puerta, mirar por la mirilla y hablar. El niño aprendió a escuchar sin asustarse, a preguntar y a contar. Dormía con Bruno al lado, corazón pequeño y respiración segura. Lucía dejó de disculparse por temer y nombró lo que pasaba. Su voz se volvió documento y refugio para quienes todavía dudaban. En ocasiones la culpa asomaba como una sombra corta y rápida, pero las manos amigas impidieron que esa sombra se alargara demasiado. Con el tiempo, los pasos en el pasillo volvieron a sonar menos nerviosos. Las mañanas trajeron charlas breves y miradas que ya no evadían. Lucía aprendió a leer la ciudad pequeña que había en ese edificio. Comprendió que la convivencia exige vigilancia, no paranoia ni resignación. La noche, aún así, guardó su misterio y su calma intermitente. En la cocina, Lucía dejó una silla junto a la ventana por costumbre. Desde allí escuchaba el pasillo como si fuera un viejo amigo.
A veces sonreía sin nostalgia, otras veces con ojos húmedos. Al mediodía el niño dibujaba figuras de perros y puertas seguras. Su mano era lenta y precisa, como si aprendiera a ordenar el mundo. Lucía entendió que salvar no siempre es confrontar. A veces es cuidar. En la cama, Bruno ronroneaba con un ruido bajo parecido a un motor. Lucía apoyaba la frente contra la pared, buscando un silencio reparador. No fue un final explosivo, sino un reajuste lento y digno. La ciudad seguía viva afuera, ajena, pero con su propia bondad. Lucía respiró con un peso menos en el pecho y supo que nada borraría la memoria de miedo, pero sí su capacidad de curarse. Bruno, sobre la alfombra gastada, dormía con la mandíbula relajada. Lucía le rozó la oreja con dedos que temblaron apenas un poco. En esa caricia había reconocimiento y promesa, sin grandes palabras. El edificio encontró una manera nueva de vigilar sus propias puertas. No todos volvieron a sonreír igual, pero muchos aprendieron a estar juntos. Cuando cerraban la puerta, lo hacían con respeto y con firmeza. Al niño le gustaba mirar las luces del pasillo y contar sombras. Su risa volvió a ser un sonido que no predecía peligro. De día, Lucía salía con el bolso y la certeza del deber pequeño. De noche, se sentaba cerca del niño hasta que respiraba lento. Así fue como lo salvaron, con ladridos, miradas y decisiones humanas. El ladrido de Bruno se convirtió en una pequeña reliquia viviente. Nadie lo trató como estatua. Todos lo miraron con ternura nueva. La verdad quedó escrita en pasos, en testimonios y en una puerta cerrada. La justicia llegó en forma discreta y suficiente para proteger. Lucía aprendió a mirar a Bruno como a un compañero de vida. Cada vez que él levantaba la cabeza, ella comprendía algo más. La gratitud no era grandilocuente, era práctica y callada como una llave. Al cabo de semanas, la calma se volvió rutina respetuosa y frágil. Lucía supo que el peligro podía volver, pero ahora había red alrededor. Cerró los ojos una noche y dejó que la respiración la alcanzara. El cierre no era el triunfo de la ignorancia, era prudencia con ternura. Antes de dormir, susurró al oído de Bruno una promesa breve y cierta. Después, la casa se quedó en silencio, pero esa noche el silencio cuidaba. Si estas palabras encontraron tu corazón, camina con nosotros en las próximas historias.